Veamos una aproximación. Las relaciones jurídicas entre comerciantes precisan de una sencillez, facilidad y de transmisión muy ejecutiva que históricamente no se alcanzaba. Esto a través del instrumento del contrato. Por eso, el derecho mercantil histórico desarrolló los llamados títulos valores, es decir, una serie de documentos de muy diferentes características, pero que tienen algo en común, que vendría a ser una persona, y estamos hablando del emisor, lo cual se compromete a efectuar determinada prestación en favor del que resulte ser su legítimo tenedor. El título valor es un documento probatorio, constitutivo y dispositivo. Contiene una declaración unilateral de voluntad, de la cual deriva un derecho a favor del beneficiario y una carga respecto a los obligados. Asimismo, el derecho patrimonial está compenetrado en el título. Ello determina su indispensable labor para que el legítimo tenedor pueda reclamar las prestaciones que contiene. Muy buenas tardes, doctora y compañeros. Bienvenidos sean al siguiente conversatorio que tiene como tema de fondo los principios de los títulos valores. Asimismo, se dará respuesta a los dos casos propuestos. Esto estará a cargo de Jimmy Ponce, Nélida Jiménez, Lisette Calvo, Edith Domínguez y mi persona, Carito Mejía. De esta manera se da inicio y comenzamos con el primer principio. Estoy hablando del principio de incorporación. Al hablar de incorporación, denotamos la íntima relación que existe tanto entre el derecho y el título, de forma que el ejercicio del primero siempre está condicionado por la exhibición del documento. Sin exhibir el título, no se puede ejercitar el derecho incorporado en él. Dicho de otra manera, quien posee legalmente el título posee el derecho en el incorporado. Asimismo, y su razón de poseer el derecho vendría a ser el hecho de poseer el título. Nélida, ¿qué nos podrías decir sobre el principio de literalidad? Buenas tardes, Carito. El principio de literalidad es un principio que depende del principio de incorporación. Esto consiste en el contenido, extensión, modalidades de ejercicio y otros elementos posibles, que son principales o accesorios del derecho cartular. En lo general, resultan de los términos que están redactados dentro del título valor. Por ejemplo, tenemos que el deudor está obligado por lo que ha escrito y a sus límites en cuanto ha escrito. Edith, ¿qué entiendes por el principio de circulación? Buenas tardes, muchas gracias por el pase, Nélida. Bueno, el principio de circulación se encuentra de manera general en el artículo 1 de la Ley de los Títulos de Valores, ¿no? También este principio nos menciona que el título de valor ha sido creado para transmitirse de persona en persona. Para ello se cuenta con tres tipos de circulación, ¿no? El primero es la circulación por tradición, que se utiliza en los títulos de valores al portador. Esto consiste en que basta con la entrega del título de valor para que se perfeccione la transmisión, y de esta manera se pueda adquirir los derechos, ¿no? Al momento de entregarle el título de valor a la otra persona. Bien, el segundo es mediante el endoso. Esto se usa para los títulos de valores a la orden, donde el acreedor, cambiario, tenedor de este bien, que vendría a ser el endosante, entrega a otra persona que vendría a ser el endosatario el dominio de su título de valor, ¿no? Y esto se le hace la entrega por garantía o el cumplimiento de la obligación de una garantía, ¿no? Siendo el endoso un acto unilateral y autónomo, formalmente accesorio. Por último, tenemos mediante la cesión de derechos, donde una persona entrega su bien a un tercero para que éste pueda reclamar el derecho, para que pueda reclamar el cumplimiento de este derecho, ¿no?
Bueno, Lisette, ¿nos podrías hablar un poco sobre el derecho a el principio de autonomía, perdón? Claro, buenas tardes. Bueno, ¿qué podemos decir sobre este principio? Primero me gustaría empezar explicando qué es autonomía o el ser autónomo. Bueno, esto quiere decir que uno puede obrar por sus propios méritos sin perjuicio de lo que digan los demás en caso de otras entidades, es decir, por su propia cuenta. En caso de los títulos valores, vamos a hacer referencia a la relación causal. En el punto de vista activa vamos a ver que es autónoma porque el derecho del titular es un derecho independiente a cada nuevo titular que va adquiriendo el documento, ya que adquiere un derecho propio distinto al que tenía quien le transmitió el título. En vista pasiva va a ser autónoma porque la obligación de cada uno de los signatarios de un título de crédito es independiente y diversa de las que tenía el anterior suscriptor del documento. Es decir, quien se obliga mediante un título valor se obliga solidaria, pero independientemente de las demás. Entonces, los títulos valores son independientes de las transacciones que le dieron origen, además de todos los derechos y obligaciones de las partes. Por este principio, las relaciones cambiarias existen entre los sujetos que intervinieron en el título valor, son independientes unas a las otras. Entonces, si un título valor fue transferido a diversas personas, es decir, a diversos tenedores, en distinto tiempo y circunstancia, cada una de esas relaciones cambiarias que se van a generar son independientes unas a las otras. Entonces, el último tenedor será considerado como el actual titular, sin importar quién o quiénes lo antecedieron, entendiendo como si no se le hubiese transferido el título, ¿no? Jimmy, ¿qué nos puedes explicar sobre los dos últimos principios? Bueno, gracias por el espacio, reiterando el saludo. En esta ocasión yo les voy a hablar sobre el principio de legitimidad y el principio de selección. Bueno, para empezar por el principio de legitimidad hay que entender que legitimidad ya hace referencia, se entiende por aquello que está de acuerdo a las normas, ¿no? Y de acuerdo a ello, pues, se puede concluir que ese aquello es lícito. Entonces, de acuerdo al principio de legitimidad, vamos a hacer referencia a la calidad que tiene el tenedor de un título valor para que este mismo pueda ejercitar los derechos y obligaciones que están dentro de esta misma. Teniendo en cuenta que esta legitimación, este principio, cuenta con dos aspectos, la legitimación activa y la legitimación pasiva. ¿Qué quiere decir la activa? Pues la activa hace referencia a que el titular del título valor está habilitado, se encuentra facultado para poder exigir el cumplimiento de este mismo. Y también el aspecto pasivo va a hacer referencia a que el deudor va a tener que cumplir con todas las prestaciones establecidas dentro de este título valor. Y ahora, para hablar del principio de adaptación, vamos a tener en cuenta que existen dos tipos de relaciones, la relación causal y la relación cambiaria, una que va a nacer a consecuencia de la otra. La relación causal va a dar origen al título valor y a consecuencia de ese origen del título valor van a ser los derechos y obligaciones de las partes dentro de este título valor. Y también seguido de ello pues, van a ser la relación cambiaria, el cual dentro de esta se va a originar el título valor. Se va a originar la emisión del título valor. Teniendo en cuenta que como primera relación va a nacer, va a ser la causal, ya que a través de esta se va a originar, ¿no?, el título, como ya lo mencioné anteriormente. Y a continuación se va a emitir el título valor. Entonces ahí es donde nace la relación cambiaria. Teniendo en cuenta que cada una de estas es independiente de los derechos patrimoniales y de las obligaciones que se emiten de acuerdo a cada relación. Entonces, no podemos decir que cada relación o una de ellas se puede sustituir, sino que además de ser independientes,
también ambas suelen coexistir, ¿no? Gracias. En base al expuesto, tengo una duda. En caso de que el poseedor de un título valor fallece y días después la fecha del título vence, ¿quién sería la persona encargada de reclamar el título valor? Y si sería posible hacer efectivo el cobro a su vencimiento. Bueno, en este caso, nosotros debemos revisar nuestro Código Civil y basarnos en los artículos 660, 762 y 1206 de sucesiones. Para eso hay que conocer estos artículos. En el artículo 660 nos va a hablar de la transmisión sucesoria de pleno de derecho, que nos dice que desde el momento de la muerte de una persona, los bienes, derechos y obligaciones que constituyen la herencia se transmiten a sus sucesores. Ahora, en el artículo 762, que se trata del legado de crédito y condonación de la deuda, nos basaremos en la primera parte, que dice que el legado de un crédito tiene efectos solo en cuanto a la parte del mismo que subsiste en el momento de la muerte del testador. Y por último, en el artículo 1206 de cesión de derechos, que nos dice que la cesión es el acto de disposición en virtud del cual el cedente transmite al cesionario el derecho a exigir la prestación a cargo de su deudor, que se ha obligado a transferir por un título distinto. La cesión puede hacerse aún sin el asentimiento del deudor. Es por eso que podemos decir que con respecto a la persona que puede reclamar el título valor, es la que está dentro de la sucesión. Pero ojo, tenemos que saber que la letra tiene que ser protestada a su vencimiento y desde la fecha de esta correría el plazo de 3 años para hacer efectivo el cobro, es decir, la acción cambiaria. Y también que el protesto por falta de pago de los títulos valores, en general, este se debe efectuar a los 15 días posteriores de su vencimiento, en base al artículo 72 de los plazos para el trámite de los protestos. En caso de que un título de valor sea falsificado, ¿de qué manera se podría proceder? Bueno, para poder responder a tu pregunta, primero vamos a recurrir a la ley de títulos de valores, en sí al artículo 8, de responsabilidad de las personas capaces. Vamos a tomar en cuenta el inciso 1, que dice que el título de valor va a surtir todos sus efectos contra las personas capaces que lo hubieran firmado, aun cuando las demás firmas fueran inválidas o nulas por cualquier causa. También hay que tener en cuenta el artículo 9, el cual dice la alteración del título de valor. En este caso, el inciso 1 menciona que en caso de alteración de un título de valor, los firmantes posteriores a este hecho se obligan, según los términos del texto alterado, y los anteriores conforme al texto original. Para poder profundizar y reforzar la respuesta de acuerdo a estos artículos tomados de la ley de los títulos de valores, en el caso número 2, que va a ser mencionado más adelante, se va a reforzar dicha respuesta. Y bien, ya que estamos entrando al momento de las preguntas, yo también tengo una duda. ¿Qué se puede hacer ante la pérdida de un título valor? Bueno, en este caso, la persona que tiene legítimo derecho sobre el título valor puede interponer una demanda. Esto según el artículo 102 de la Ley de Títulos Valores, que menciona sobre el deterioro total, extravío y sustracción, en el cual el que tiene el legítimo derecho sobre el título puede solicitar al juez que se declare la ineficacia del respectivo título y que se le autorice la exigencia de la obligación principal o accesoria inherentes a tal título. Salvo que no resulten exigibles, puede solicitar que le den un duplicado, quedando anulado el original, bajo responsabilidad del peticionario, que es como
que haya desaparecido cualquier dato necesario para identificar o determinar los derechos que representan el título valor, que haya sido sustraído o haya sido extraviado. Bueno, prosiguiendo con este conversatorio y teniendo los casos propuestos, vamos a mencionar el primer caso. Y dice así: María, como próspera empresaria en merchandising, es tenedora de 2 letras de cambio, cada una de $72,000, con vencimiento el 15 de abril de 2022, que le fueron girados por Coca-Cola. Es también propietaria de 2 camionetas en hermosa residencia. El 12 de febrero del 2022, en un trágico accidente, fallece y su cónyuge acude a un abogado a fin de ejercer todos los derechos que le corresponden. Pregunta: ¿podrá hacer efectivas las letras de su vencimiento? Bueno, este caso suena interesante y viene teniendo mucha relación con lo que ya estuvimos hablando. Si bien nos tomamos la atribución de creer que María, tras su fallecimiento, no dejó ningún descendiente o ascendiente a quien heredar, tendremos en cuenta el artículo 825 que se trata de la sucesión exclusiva del cónyuge. ¿Qué nos dice este artículo? Si el causante no ha dejado descendientes ni ascendientes con derechos a heredar, la herencia corresponderá al cónyuge sobreviviente. El cónyuge, por ser heredero forzoso, podrá ejercer bajo los artículos 660 de transmisión sucesoria de pleno derecho, 762 legado de crédito y condonación de deuda y 1206 cesión de derechos, que ya pudimos conocer gracias al interrogante anterior. En tal caso, el cónyuge tiene que protestarlo a su vencimiento para que, en base al artículo 96 de la Ley de Títulos Valores, este pueda hacer la acción cambiaria y lograr el cobro efectivo. Y siguiendo los artículos mencionados del Código Civil más el principio de legitimidad, el cónyuge puede hacer valer sus derechos como heredero, acudiendo ante un notario e iniciar el trámite de la declaratoria de herederos con todos los documentos necesarios, como podría ser el trámite que pueda recibir para que pueda recibir ya la herencia y así poder ser el heredero legítimo en los bienes que se fue dejando y en las letras de cambio. Bueno, gracias por la respuesta. Prosiguiendo con los casos propuestos, teniendo el caso 2, dice así: con el tenor de una letra de cambio con vencimiento al 19 de febrero del 2022, se le giró la empresa Ferreiros Sociedad Anónima. Por un servicio de consultoría, la letra le es extraída por su secretario, quien falsifica y endosa a su favor, para luego endosarla a su acreedora, la estilista María de los Santos, la misma que le endosa a su proveedor, la empresa Revlon Sociedad Anónima. Pregunta: ¿quién está obligada a pagar a la empresa Revlon? Y otra pregunta: Juan, el 19 de febrero del 2022, acude a Ferreiros a cobrar sus servicios de consultoría, indicando que se le ha perdido la letra de cambio y ha puesto la denuncia respectiva. Y a su vez, el representante de la empresa Revlon también hace lo propio. ¿A quién debe pagar Ferreiros? Bueno, teniendo el caso 2 y la pregunta respectiva, que es ¿quién está obligado a pagar a la empresa Revlon Sociedad Anónima? En este caso, mientras la integridad del título valor no haya sido reclamado ni reconocido judicialmente, el título valor puede seguir negociando o negociándose. Esto según el artículo 8, inciso 1, que menciona sobre la responsabilidad de las personas capaces. Entonces, la empresa Revlon Sociedad Anónima, mientras tiene la condición de tenedor, puede cobrar el mérito del título valor a todos los sujetos vinculados al título, ya que los sujetos están encadenados por el principio de solidaridad, entonces ya sería decisión de la empresa Revlon ver cómo direcciona su cobro. Entonces, en este caso, este se hace independientemente de cualquier negocio fundamental, principal o sustancial, porque la empresa Revlon
sociedad anónima solo tiene vinculación exclusiva con el contenido del documento. Esto por el principio de literalidad. Además, la empresa Revlon Sociedad Anónima adquiere el título de título originario y no a título derivativo. Esto por el principio de autonomía. Bien, para responder la segunda pregunta formulada por Jimmy, bueno, el marco normativo de nuestra legislación nos menciona, ¿no? Que según el artículo 102 de la Ley de los Títulos de Valores, en caso de que un título de valor sea extraviado, el que tiene estos derechos puede solicitar al juez y exigir que se declare la ineficacia, ¿no? De esta manera solicitar un duplicado, quedando anulado el original. En ese sentido, se puede concluir que la finalidad que tiene todo tipo de proceso de los títulos de valores son dos. Una de ellas es que se declare ineficaz del título de valor y el otro es que se pueda emitir un nuevo título de valor. Y mediante el inciso 1 del artículo 9 de los títulos de valores, nos menciona que en caso de una alteración de un título de valor, los firmantes posteriores a este hecho, según los términos del texto alterado y los anteriores conforme al por lo que se considera que si ambas partes han planteado la demanda, se va a llegar a más rápido la falsedad de este título de valor, ¿no? Por lo tanto, la empresa Ferreiros tendría que pagar a Juan por los servicios prestados, no hay cumplimiento de la obligación. Eso sería todo. Gracias. Los títulos valores son un fenómeno exclusivamente mercantil, como lo mencionó Scarelli en una frase que se ha hecho célebre. Si nos preguntasen cuál es la contribución del derecho comercial en la formación de la economía moderna, tal vez podríamos apuntar que haya influido más típicamente en la economía que en la institución de los títulos de crédito. Muchas gracias, doctora y compañeros.